estudiantes? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos ¿Cómo días, se Lice. encuentran? Buenos días. Buenos días, profe. Muy buenos días con todos. Espero estén muy bien, que tengan un bonito día. Estimados estudiantes, hoy día vamos a dar inicio a la segunda parte de esta guía. Ya sabemos que el nombre de la unidad con la que estamos trabajando son números reales. Hoy día vamos a trabajar con la destreza, reconocer los elementos del conjunto de los números enteros y relacionarlo y racionales Q e irracionales. El objetivo de esta clase es conocer el conjunto de los números reales y la aplicación en la vida cotidiana. Importante, el contenido del tema a tratar se encuentra en esta guía y se resolverá con la explicación virtual del docente. Sin embargo, en caso de no tener internet, revise detenidamente el contenido para facilitar la realización de sus actividades. El día lunes, que tuvimos nuestra primera hora de clases, estuvimos revisando sobre los números reales. ¿Sí? Ya sabemos que son todos los números que se representan con la letra R. ¿Sí? Vimos la clasificación de los números reales. En este caso vimos los naturales, que son todos aquellos que se pueden contar con la mano, como les decía, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el infinito. Y se representan con la letra N. También estuvimos hablando de los números enteros, que se representan con la letra Z. Hablamos de los enteros positivos, que son los que tienen el más, el más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Y los enteros negativos, pues, los que van acompañados del signo menos. En este caso van del 0 a la izquierda, o sea, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 hacia el infinito. Inclusive aquí vimos un pequeño ejemplo con una recta numérica. El 0 es número neutro, del 0 a la izquierda van los positivos, del 0 a la derecha van los positivos y del 0 a la izquierda van los negativos. Los números enteros negativos se representan con la Z y el exponente, el signo menos. Los enteros positivos se representan con la Z y el más como exponente, pues, y el número neutro, que en este caso es el 0. Tuvimos que realizar una pequeña actividad que lo hicimos ya en clase, ya algunos ya la enviaron, y hoy día pues vamos a continuar con estos números. Pero hoy día, en cambio, vamos a conocer los números racionales. Los números racionales son las fracciones. Ponga mucho cuidado aquí. Son las fracciones. ¿Y qué son fracciones? Pues una fracción es esto. 2 tercios, 1 cuarto. Eso es una fracción, ¿verdad? Entonces nos dice que los números racionales son las fracciones que pueden formarse a partir de los números enteros y naturales. Miren, las fracciones que pueden formarse a partir de los números enteros naturales. ¿Y cómo se puede formar una fracción a partir de un número entero? ¿Cuál es un número entero? 2, 4, menos 4, ¿sí? Más 2, más 4, esos son números enteros. ¿Y cómo pueden formarse? Por ejemplo, yo quiero hacer una división. 4 dividido para 3. 4 dividido para 3 no alcanza. Entonces yo esta división la puedo expresar como una fracción también. O sea, 4 tercios. Y miren, de estos números naturales o de estos números enteros yo puedo convertir o puede crear una fracción. Ahora, entendemos las fracciones como cociente de los números enteros. ¿Qué es el cociente? Es la división, es el resultado de una división. Entonces, los números racionales pueden expresarse de la siguiente manera, como números decimales o como fracciones. Son las dos formas como se puede expresar un número racional. Es decir, que los números racionales son exclusivamente las fracciones y los decimales finitos o periódicos, ¿sí? En este caso, eso es un número racional. Ahora, nos dice aquí que la Q es el símbolo que representa los números racionales. Recuerda que nos podemos acordar de los números racionales pensando en que, siendo fracciones de números enteros, es racional que el resultado sea un número entero o un número decimal finito o semiperiódico. Miren, es lo que les decía arriba, que sea finito o semiperiódico. Es decir, que para que sea un número racional tiene que ser o decimal finito o fracción en este caso. Vemos aquí algunos ejemplos, miren, 2 tercios, menos 3 quintos, 3 entero un medio, 2.4, 3.46. Cuando yo me refiero a un decimal finito o semiperiódico es que tiene
fin. O sea, no se van de largo. Es como que usted divida 2 dividido para 3, ahí le va a salir un número periódico, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta esta partecita de aquí. Espera un momento. Tenemos esa partecita aquí, y esos son los números racionales. Son los que se pueden expresar a través de alguna fracción o de un número decimal. Hasta allí, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano que con gusto le explico nuevamente la duda que tenga. Hasta allí. Samuel, le escucho. Lisa, profe, por favor, ¿puede repetirme lo último que no le entendí? Samuel, no le escucho muy bien. Se escucha entrecortado. No sé si solamente yo le escucho entrecortado o el resto también le escucha entrecortado. Yo no le escucho entrecortado. Ya, perfecto. Vuelve a repetir, Samuel. Si puede repetirme lo que hizo ahorita, que yo no lo entendí, por favor. ¿Y qué no entendió Samuel? La última parte, algunos elementos de los números racionales. Esos. Ya. Aquí lo que explico claramente es que los números racionales pueden ser estos. Un número racional puede ser 2/3, porque es una fracción. Un número racional puede ser menos 5/4, porque es una fracción. Un número racional puede ser 2/3, porque es un número decimal. Un número racional puede ser 2,45, porque es un número racional. ¿Por qué es un racional? Porque es un número decimal. Es decir, los racionales se pueden expresar a través de fracciones o números decimales, ¿sí? Entonces, si partimos desde el primer punto, los números reales se clasifican en números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? 1, 2, 3, hasta el infinito. Luego vienen los números enteros, los enteros positivos y los enteros negativos. ¿Cuáles son los enteros positivos? Más 1, más 2, más 3, hasta el infinito. Los enteros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, ¿hacia dónde? Hacia el infinito. Luego vienen ahora los números racionales que se representan con la Q. ¿Cuáles son los números racionales? Son todos aquellos que se pueden expresar como una fracción o como un número decimal. ¿Estamos de acuerdo hasta allí o no estamos de acuerdo hasta allí? Cuénteme. Samuel, ¿sí quedó claro ahora sí? Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es la clasificación de los números reales. Como le digo, los números reales se clasifican en números naturales, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. No, ahí vienen los enteros. Los enteros positivos son los que tienen el más. Más 1, más 2, más 3, más 4, más 5 van hasta el infinito. Los enteros negativos son los que tienen el signo menos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 hasta el infinito. Los racionales son los que se pueden expresar a través de fracción, ya sean positivos o negativos. Eso no importa. Y los decimales igual, positivos o negativos, no importa, pero son decimales. Y al ser un número decimal, pues ya es un número racional. Perfecto, ahora vamos a ver los números irracionales. Los números irracionales son números decimales. Ojo aquí, son números decimales que no pueden expresarse ni de manera exacta ni de manera periódica. Es decir, que son todos aquellos números que tienen una infinidad de decimales. Es decir, 2,44444 y eso va hasta el infinito. ¿Sí? Estos números irracionales se los representa con el símbolo de como una I. En este caso, este es el símbolo. O como un 2 en romano, no sé cómo lo vean ustedes, pero es una I. Recuerden, no nos podemos acordar de los números irracionales pensando en que son todos los números que no encajan en las clasificaciones anteriores y que tienen
y que también pertenecen a la recta real. Algunos elementos de los números irracionales son, por ejemplo, raíz cuadrada de 3. Si usted le saca la raíz cuadrada de 3, le va a salir este resultado. O sea que es un número es un número periódico. ¿Sí? Ese número se va de largo hasta el infinito, no tiene fin. Luego de eso viene el pi. El pi vale 3.14159265 y igual eso se va de largo. ¿Sí? Y luego viene el i, que pertenece, que este vale 2.71828182 y se va de largo porque es un periódico mixto. Entonces, miren, tenemos la clasificación de los números reales. Yo los voy a escribir nuevamente para hacerle un breve repaso. Aquí, números reales. Vienen los números. No voy a escribirle solo la n. Números naturales. Vienen los números enteros. Vienen los números racionales y los números irracionales. Solamente van a participar las personas que yo le diga, ¿ya? Solo las personas que yo voy mencionando van participando aquí. El resto va haciendo silencio y va también interactuando, pero internamente, ¿ya? Voy con Dana Vargas. Voy con Dana. Dana, una pregunta. ¿Cuáles son los números naturales y cuál es su símbolo o cuál es la letra que se los representa? Dana Vargas. ¿Qué? Como profe se le escucha entrecortado. Sí, voy de nuevo con la pregunta. ¿Cuáles son los números naturales y cuál es su símbolo? O sea, ¿cuál es el símbolo que los representa? ¿Sí se escuchó bien la pregunta? El símbolo es una Z, depende ¿cómo se llama? Sí, es de una Z y si es negativo tiene un menos como un exponente y si es positivo tiene más como un exponente. Ya. Los números naturales se representan en la recta numérica. ¿Y cuáles son los números naturales? El 1, el 2, el 3, el 4. Ya, Pero perfecto. con más o con menos. Ya verás, Dana. En cierta parte tienes razón, los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Sin embargo, lo que me estás describiendo son los números enteros, no son los números naturales. Los números enteros son los que se representan con la letra Z. ¿Sí? Voy a hacerte aquí. Los números enteros se representan con la letra Z. ¿Sí? Si tiene el C, la Z y el más, ¿sí? Estamos hablando del más 1, más 2, y así van hasta el infinito. ¿Sí? Estos aquí son los números enteros positivos. Luego vienen los enteros negativos que se representan con la Z y el menos, ¿sí? Y va menos 1, menos 2 y va hacia el infinito. Esos son los números enteros, ¿sí? Ahora voy con otra persona, así que dan a pilas allí, ¿ya? Porque los que me dijo no son los naturales, son los enteros. Voy con otra persona. Kevin Bravo, ¿cuáles son los números naturales y con qué letra se lo representa? Kevin Bravo. Los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y hasta el infinito. Y su letra es la ¿Cuál es la letra? N. N, perfecto. ¿Los números naturales tienen signo o no tienen signo? No. Ya, perfecto. Muy bien, Kevin. Excelente. ¿Ya? Voy con otra persona. Voy con Felipe Maya. Felipe, dígame, ¿cuáles son los números racionales y con qué letra se los representa? Felipe Maya.
Los números racionales son como hacer fracciones con números, por ejemplo, 3/4, y se representa con la letra Q. Con la letra Q. Los números racionales solo son fracciones, nada más. También se puede con números decimales. Ah, ya eso. Los números racionales son. Los números racionales son las fracciones y los decimales finitos, ¿sí? O semiperiódicos, en este caso que tienen fin. A ver, yo voy por último con Joaquín Tolombo. Joaquín, ¿con qué letras se representan los números irracionales y cuáles son los números irracionales? Joaquín Se Tolombo. representan con la letra, se ¿Con cuál? representan con la letra I. ¿Ya? ¿Y cuáles son? Y los números son los decimales. Son los decimales, exacto. Pero 1,2. una característica que tengan estos decimales, ¿cuáles son? Que no pueden expresarse de manera exacta. Eso, que no pueden expresarse de manera exacta. Es decir, que tienen un sinnúmero de decimales. O sea, que el decimal va hacia el infinito. Y eso se repite y sigue y sigue y sigue. Entonces, miren, los números reales se representan con la letra R. Entonces, miren, los números reales son todos los números. Y se clasifican en números naturales, números enteros, números racionales y números irracionales. Entonces, no se me olviden de eso. Los números reales son todos los números. O sea, números reales es el título. Y de ahí vienen, se clasifican en números naturales, enteros, que son los positivos y negativos, los números racionales y los irracionales. Eso no se deben olvidar nunca, porque así eso lo van a ocupar para siempre. ¿Ya? Perfecto. Vamos a avanzar un poquito más con este contenido que nos dice a continuación la guía. Perfecto. La actividad del día de hoy dice lo siguiente. Utilice su cuaderno u hojas recicladas para realizar la siguiente actividad. Con la ayuda del docente de matemática o alguna persona en casa, escriba 10 números, 5 racionales y 5 irracionales. Represente los siguientes números racionales en la recta numérica. Y también dice el paso 5, represente los siguientes números irracionales en la recta numérica. Es decir, ¿cómo yo represento un número racional? Primero, para representar este número, vamos a hablar del 2/3. Yo voy a escribir, voy a graficar mi recta numérica aquí. Graficar el 0, el 1, el 2, el 3, el -1, el -2 y el -3. Estos son positivos, ¿no? Bien, voy a representar el primer número, el 2/3. ¿Cómo represento yo ese número? ¿Qué es el primer paso que tengo que hacer? A ver, ¿quién recuerda del año pasado eso? ¿Cuál es el primer paso que hay que hacer para representar ese término o ese número? O esa fracción. ¿Alguien lo recuerda? ¿No? Listo. El primer paso que hay que hacer es dividir. Dividir el 2 dividido para 3. ¿Quién me puede ayudar con el resultado de la división? 2 dividido para 3. 2 dividido para 3 no alcanza, 0,20. 20 para 3 es a 6. 6 por 3 de 18 y de 20, 2. Vuelvo a escribir a 6. Y este es un número que se me va de largo. Entonces este es un número periódico. Periódico puro. Número periódico, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Es representar yo 0,6. Voy a representar este número decimal. ¿Qué es positivo? Entonces, miren, si aquí tengo el 0, aquí en la mitad voy a tener el 0,5, porque acá tengo 1, ¿no? Entonces 0,6 va a ser más o menos por aquí. Entonces aquí voy a representar el 0,6, pero no voy a escribir 0,6, sino que voy a escribir la fracción, o sea, 2/3. Ahora, ¿qué voy a hacer con el siguiente? Voy a representar el siguiente. 3 dividido para 5. ¿Cuánto es el resultado de dividir 3 para 5?
3 dividido para 5 no me alcanza. Pongo el 0, la coma. Pongo el 3 y 30. 30 dividido para 5 es a 6. 6 por 5, 30. De 30 a 0. Me queda 0.6. O sea, pero en este caso, como tiene signo menos, va a ser el resultado negativo, porque vemos que tiene el signo menos aquí, miren, menos. Entonces, voy a graficar 0,6, pero para los negativos, o sea, más o menos por aquí. Y aquí voy a escribir la fracción 3/5 negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo escriben los números racionales? Asimismo, los representan a sí mismo. De la misma forma, solo se ocupa el primer número decimal, nada más. Y aquí tenemos que representar 1, 2, 3. ¿Cómo represento este en 3 enteros 1/2? Pues esto es igual a 3,5. Entonces busco el 3,5 y lo represento en la recta numérica, ¿ya? Entonces, primer paso, escriba 5 números racionales y 5 irracionales. Lo segundo es representar estos números en la recta numérica y tercero, representar estos números de acá en la recta numérica. Y eso sería todo. ¿Ya? En la hojita, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la actividad que vamos a resolver? ¿Cuál es el título, Licen? Perfecto. Miren, este es un detalle que ustedes todos deben de saber, chicos. Es un tema que estamos trabajando ahorita y ya no saben cuál es el título. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Que estemos hablando de un tema y nadie sepa cuál es el título. ¿De qué números hablamos en esta clase? Números racionales ¿Y de qué números más? y de los irracionales. Eso, entonces pongo ahí, números racionales e irracionales como título. Joaquín, le escucho. Licen, ¿puede repetirme la última? Si no la escuché también, la escucho entrecortada. La última, lo que hay que hacer es estos números de aquí, estos solamente con un solo decimal, representarlos en la recta numérica también. 3.1, 1.7 y 2.7 en la recta numérica. Pero en vez de escribir el 1.7 va a escribir raíz de 3. En vez de escribir 3.1 va a escribir el pi.